¿Cómo va, gente? Bueno, este es otro video de Siciliano en su taller. Hoy para mostrarles lo que se usa generalmente ahora para elaborar cañerías de desagüe en baños, cocinas, la distribución de desagües de la vivienda, ya sea pluvial o cloacal. Se utilizan estos materiales, tanto caños o accesorios Aquaduct. Ya las uniones no van con sellador o con adhesivo como el PVC blanco que se utilizaba antes. Sigue habiendo, incluso sigo trabajando con eso. Siempre me gustó el sistema, pero bueno, hoy en día lo más recomendado es esto. Bueno, a la hora de hacer la unión no lleva ningún sellador. El sello es mediante este retén. Hay que tener cuidado o cierta precaución al armarlo. Yo aconsejo que el caño esté cortado lo más recto posible y bueno, abocardado para que entre cómodo acá en el retén. Obviamente hay herramientas para eso. Está la tijera para cortar a 90 grados, o sea, que el corte sea recto. Y bueno, también se puede utilizar el arco de sierra, pero después habría que abocardarlo con la llave. Hay una herramientita que se le pasa y se le come la punta para que bueno, quede con cierta conicidad y no lastime el retén. También se puede utilizar este aceite de la misma marca, que es simplemente una solución lubricante, como dice ahí, para bueno, que se deslice en su totalidad y de la mejor manera posible, sin lastimar el retén. Después, bueno, este es un diámetro chiquito, pero en los diámetros de 110 o 125, por ejemplo, se pone pesado ya el armado y bueno, a veces el lubricante ayuda. La recomendación que doy siempre es que mantengamos una caída de 2 centímetros por metro. Yo generalmente hago así en las instalaciones. Cada metro de cañería tenga 2 centímetros de caída. Después, bueno, como dije, el sentido de circulación es que el macho descargue dentro de la hembra. Por ejemplo, este accesorio, bueno, es hembra-hembra, pero no se usaría para descargar un macho, y este tendría que ser por ejemplo una salida a bidet o lavatorio. Es un ejemplo nomás. Después bueno, teniendo ciertas normas y cuidados, hoy en día cualquiera puede desarrollar una instalación. Eso sí, tiene que trabajar con cierto conocimiento, pero hoy en día, ya sea en plomería, en gas o desagües, cualquier persona que más o menos le guste trabajar prolijo puede desarrollar la tarea. No hay demasiados secretos en esto, es simplemente eso, mantener el orden, el cuidado en las uniones y la pendiente. Después obviamente, si el tendido es largo, que el caño no haga panza, es importante también eso. Hay que ir cuneándolo abajo con cementos, ladrillo, todos pequeños detalles que van haciendo que el trabajo vaya quedando más prolijo y mejor. Obviamente en los baños se utilizan cámaras pileta con sifón para que no retrocedan los olores ni tampoco ningún bicho. Las acometidas de inodoro tienen la descarga para esas piletas de patio, que se le llaman piletas de patio, pero bueno, son las cámaras sifón que van entre el inodoro y el bidet generalmente, donde descargan todos los artefactos sanitarios del baño. Ya voy a hacer otro video con más ejemplos y más detallados, pero bueno, quería estar. Sé que hay gente que sigue los videos y no quería que le falte hoy el videito explicando el uso de estas piezas y nada. Les mando un saludo. Recuerden que acá no hay libretos, voy armándolo a medida que se me va ocurriendo, así que bueno, les mando un saludo. Como dije, espero pasen un buen fin de semana.